Una persona con depresión no puede sola. Ay, yo puedo sola, no necesito a nadie, solito se me quita. Esa emoción o esa sensación vaya para arriba, nos vaya incomodando más y más, hasta que por fin hagamos algo diferente. Ese vacío existencial que tenemos y que al final de cuentas es imposible de llenar. Mamá, papá, tu hijo no necesita una consecuencia, necesita que te acerques a él. Hola, bienvenidos otra vez a Voces de Conciencia. Qué padre tenerlos aquí. En este mes le vamos a dedicar todo el mes de enero a un tema muy importante, ya que enero es el Día Internacional de la Depresión, por lo que todos los episodios de enero van a estar basados en testimoniales. Vamos a traer también a un psiquiatra, vamos a hablar sobre una película, que todo está relacionado al tema de depresión. Yo soy Ana Abdala. Yo soy Carla Rivadeneira y gracias por estar aquí. Y qué importante tema, Ana, de la depresión, porque como bien dices, hay muchísimo tabú, ¿no? Hay mucho tabú y sin embargo está en todos lados. O sea, yo creo que todos o hemos vivido alguna depresión o tenemos algún ser querido viviendo una depresión y sin embargo no sabemos ni sentirla ni acompañar. Ni identificarla. Así es. Sí, y podemos vivir como normalizando muchísimos sentimientos de desolación, de desesperanza, creyendo que así es. Eso que dices me parece importantísimo. A ver, nosotras siendo psicólogas, Sí. a mí me pasó en mi embarazo pasado que yo me di cuenta que pasé por una leve depresión postparto, pero que no identifiqué en el momento, sino ya después cuando veía, híjole, no le estaba pasando tan bien por esto y esto otro. Pero creo que como tendemos a compararnos y a irnos a estos mitos y estas creencias de que se ve de alguna forma cuando la salud mental no siempre se ve, ya vemos personas con depresión funcional, está cañón. Entonces, qué importante hablar, poder desmitificar, podernos meter a lo sabroso y decir cómo podemos acompañar. Sí, sensibilizar, ¿no? Creo que, híjoles, una de las cosas que yo más escucho, seguramente tú también, Car, es como, ay, ya, es que después se me quita. O sea, es que eso, el después se me quita, a mí es de las cosas de, please no. O sea, please no creas que es algo que no es gripa. No es algo que ahí me dio y se me quita. No, es algo que hay que trabajar y hay que mirar para que se pueda quitar. Sola no se quita, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que yo más me encantaría como desmitificar es exactamente eso. Una persona con depresión no puede sola. Ay, yo puedo sola, no necesito a nadie, solito se me quita. Luego veo. Y esto, oigan, es a lo que más los invito, los invitamos Carla y yo, es a entender que no es gripa, que es un trastorno, que es un desequilibrio, a veces hasta químico, en el que se requiere también del abordaje de psiquiatría para poder salir de esto. No podemos a veces salir solos, dependiendo, claro, de muchísimas herramientas, tanto internas como también del contexto donde nos desarrollamos, pero siempre necesitamos del otro. Somos seres que necesitamos del otro. No somos seres viviendo en una montaña aislados del mundo. Somos seres interdependientes de otras personas, ¿cierto? Completamente, y hasta desde este punto, no sé si sepan, pero la palabra emoción en latín significa movimiento. Entonces, yo como lo platico con mis pacientes, es en decir, no, o sea, cuando le estamos pasando mal en cualquier sentido, es importante platicarlo y es importante hacer algo al respecto. Así es. Porque si no, lo esperado es que esa emoción o esa sensación vaya para arriba, nos vaya incomodando más y más, hasta que por fin hagamos algo diferente. Para que ¿no? Para que la volteemos a ver. Entonces, esta depresión que muchas veces nos apaga, nos quita las ganas, en realidad nos está quitando absolutamente todo hasta que nos demos cuenta que la tenemos que escuchar, que la tenemos que atender, que nos tenemos
que voltear a ver. Desesperado de nuestro ser interior, ¿no? Esa depresión, a veces esos síntomas es un grito desesperado de mi ser diciendo, hey, voltéame a ver, escucha, hay algo aquí que está doliendo, hay algo aquí que está incomodando, préstame atención, voltéame a ver. Se manifiesta a través de una depresión, se manifiesta también a través de ansiedad, de trastornos de la conducta alimentaria, de intentos del cutting, de intentos de suicidio, de adicciones, de irritabilidad. Se manifiesta siempre a través de una conducta, pero antes de la conducta hay algo adentro de nosotros que nos está pidiendo ser visto, ser escuchado, que por fin nos volteemos a mirar. Entonces a veces la vida nos manda estas señales para que por fin nos pelemos, ¿cierto? Completamente, Ana. Y yo pienso como que es bien importante también no nada más imaginar la depresión como esta persona que está en la cama, como esta persona que ya no quiere comer, que ha bajado mucho de peso, que se la vive llorando, porque la realidad es que la mayoría de las personas con depresión, me atrevo a decir la mayoría, están en las calles, tienen un trabajo, tienen una familia, se sientan a comer con su familia aparentemente como una familia perfecta, pero en realidad hay una sensación de cuestionamiento de qué hago en este planeta o de, chin, ¿seré realmente importante en el mundo? ¿Seré importante para los demás? De que ya no les guste lo mismo de antes. Y digo, híjole, desde ahí está cañón, ¿no? No hay una depresión más valiosa o más importante que otras. En el momento donde nos empezamos a apagar, algo no está bien. Y es la importancia de mirarnos, de hablar, ¿no? Muchas veces, bueno, y ustedes han de saber la historia de Robbie Williams, en donde la depresión no siempre tiene cara de tristeza, como dice Carla. La depresión muchas veces tiene cara de sonrisa. Bueno, el Joker. O sea, la película de Joker es extraordinaria para ejemplificar el tema de la depresión. Hay una depresión inmensa y nada más él se dibuja la sonrisa como si todo estuviera bien, porque también hay mucha culpa de no sentirte bien. En la depresión se vive mucha vergüenza y mucha culpa de, oye, pero ¿por qué? A mí me dicen, Ana, es que no sé por qué me siento así si todo está bien. O sea, si tengo mis papás, tengo a mi esposo o a mi esposa o a mi pareja o a mis hijos tienen salud, tengo trabajo, debería de estar yo agradecida porque todo está bien, pero es que no me siento bien. Y eso es algo que digo, caramba, está la exigencia de decir, es que ¿por qué me siento mal si todo está bien? ¿Y qué crees? A veces no todo está bien. A veces lo que no es que afuera aparentemente todo está en orden, pero lo que no tenemos en orden es lo que está sucediendo adentro de nosotros. El mundo interior. El mundo interior. Y creo que eso que dices es sumamente importante, porque la mayoría de no sé si la mayoría, pero gran parte de las personas que viven depresión tienden, por ejemplo, a ser personas de un muy buen nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, de pronto esto, ¿no? El ser privilegiados y decir, puedo viajar, tengo una casa linda, tengo comida sobre la mesa, como que nada me hace falta y aún así siento que me hace falta todo, hace que haya mucho enojo interno, ¿no? Y mucha descalificación, como si por tenerlo todo ya no pudiera yo sentirme mal. Y sin embargo, no es así, porque creo que es más bien la clara prueba de que más allá de cómo nos veamos por fuera y cómo se ve nuestro mundo, el mundo somos almas, somos, o sea, esta parte espiritual que en realidad lo que le duele generalmente es el no sentirse lo suficientemente visto, lo suficientemente querido, y que eso no depende de quién te acompaña físicamente, porque hablando de la depresión, que hay mucha soledad, yo no sé qué soledad es más dura, si la soledad en cuanto a estar solo, ¿no? O la soledad en presencia, en compañía, donde puedo estar rodeada de gente, ser un artista, ser todo mundo que quiera estar contigo, ser una persona muy querida, porque sí, a lo mejor y te aman, pero si tú no lo sientes, ahí está el granito. Entonces,
no depende de lo de afuera. Y sí pienso, ¿por qué será que la gente con más dinero de pronto es quienes más experimentan la depresión? Creo que abre un poco el cuestionamiento. ¿Será que en ellos se ve porque hay más oportunidades de ir al psicólogo y a lo mejor hay un poco más de educación y tengan noción de que están viviendo una depresión? Y personas con menos oportunidades académicas no se den cuenta, o más bien que sea esta situación de que somos seres humanos que vivimos tratando de llenar los vacíos con elementos externos y que de forma inmediata sí nos dan placer, pero no felicidad. Y yo me iría más por esa, ¿no? O sea, pues si venimos de carencias, a lo mejor y hay cierto anhelo de decir, le voy a echar ganas o voy a hacer para ir escalando, para ir subiendo, para ir haciendo. Sin embargo, cuando lo tenemos todo, a lo mejor nos quedamos sin herramientas externas para, o sea, para empujar ese dolor. Ya no tenemos ese placer inmediato, ¿no? Y nos toca entonces visualizar el decir, chill, no se trata de lo que está allá afuera, sino me tengo que dar a mí, o sea, no irme para afuera, sino más bien irme para adentro. Y ahí está todo, pero está duro. Hay una figura que a mí me encanta, que es como, no sé en dónde está, no sé si está en Japón, ay, no me acuerdo dónde está, pero es como la figura de un ser humano y tiene un hueco aquí gigantesco, que de hecho es la figura del vacío existencial, ¿sí? Y siempre me imagino así. O sea, creo que yo me imagino que queremos llenar con lo externo ese hueco, ese vacío existencial que tenemos y que al final de cuentas es imposible de llenar, porque ese vacío existencial se llena de mí, no se llena de algo externo, no se llena ni de una relación, no se llena ni de algo material, ni de alcohol, ni de drogas. Creemos que sí, como tú ahorita bien lo dijiste, momentáneamente, aparentemente sí, pero es algo nada más como llega, ay, qué padre, ya tengo mi nueva bolsa, ah, qué padre, ya tengo un nuevo título, ay, qué padre. Y es cuando pareciera que yo me estoy tratando de llenar con lo externo y lo interno se llena con lo interno, con el reconocimiento de mis heridas, de mis dolores, yendo hacia adentro, haciéndome cargo de aquellas cosas que faltaron y que no tengo que responsabilizar al otro para que llene ese vacío, sino ser yo quien lo llene, ¿no? Y creo que gran parte de la depresión viene de esa ausencia de mí. Eso para mí es parte de la depresión. La ausencia que tengo de mí, el no mirarme, el no acompañarme, el no sanar todas esas heridas y esos momentos muy fuertes que pude o no pude haber vivido en la vida, pero que están y que yo los interpreté desde un lugar en donde me sentí poco valioso, en donde no creo que soy digno de amor, en donde a lo mejor sí hubo un evento que me marcó y que me lastimó profundamente y que no tuve las herramientas, ni siquiera lo he abordado y que la depresión viene como mensajera de todo aquello que involucra ese vacío existencial. Ahorita que te escucho, me puse como a pensar. Y mira, como que nunca había reflexionado sobre esto. Pensaba como, ¿a qué se deberá que la depresión vaya en incremento, ¿no? Y tú mencionabas algo importante, ¿no? Este vacío existencial que es importante mirar y que siempre vamos a tener, pero que yo creo que la calma viene del reconocerlo, del entenderlo, de ver y escuchar esas necesidades. Sin embargo, como sociedad creo que cada vez estamos más desconectados, ¿no? Pensando nada más en esto, en que todo el tiempo tenemos un celular en la mano y cómo desde chiquitos están llenos de pantallas. Pienso, qué difícil, ¿no? Cómo inclusive la tecnología viene a desconectarnos de los otros, pero también viene a desconectarnos de nosotros mismos. Y entonces yo creo que las personas cada vez nos conocemos menos y tenemos menos
tolerancia a la frustración y tolerancia al dolor en general. Los queremos quitar, Lo queremos quitar y luchar contra él. Pero no siempre lo que duele es malo, ¿no? Así es. Pero como que hay una asociación directa, inconsciente, de que si duele, algo está fatal y me lo tengo que quitar, cuando a lo mejor y ese dolor viene como espejo para podernos mirar. Así es. Pero si no le hacemos caso, pues el dolor va a ir en incremento, ¿no? Entonces, pues yo creo que la depresión por muchas causas, o sea, por muchos factores va en incremento. Nunca lo había pensado, pero seguramente en relación a este vacío existencial que mencionas y que hace todo sentido, esto tiene que ver muchísimo. Sí. ¿No? Y no tener un propósito en la vida. Creo que aquí voy a meter yo que soy súper logoterapeuta, que me encanta. No. Soy súper logoterapeuta. El sinsentido de la vida. A veces no encontrarle un sentido del para qué estoy en este mundo es lo que también hace que yo me desconecte. El que de pronto estés metida en tu trabajo y no tengas un propósito en tu trabajo, como que la monotonía, no encontrar eso que te hace engancharte a la vida, encontrarle un propósito, el que te haga vibrar, el que te haga poderte relacionar con el otro, vivir en amor, en el gozo, en el placer. Víctor Frank justo habla de que siempre debemos de tener un sentido en la vida, a pesar de los momentos más difíciles que podamos estar viviendo, a pesar de, él le llama la tríada trágica, en donde habla de la culpa, habla de la muerte, habla de las pérdidas como algo inevitable que vamos a vivir. Y dice Víctor Frank que a pesar de todos esos inevitables que vamos a vivir, es el sentido que yo le pongo, el para qué, el aprendizaje, la parte espiritual de la que tú hablaste ahorita, que es tan valiosa para podernos sostener de ella, para poder salir adelante de todos los eventos adversos que podamos vivir en nuestra infancia, en nuestra edad adolescente, en nuestra edad adulta, en donde a veces la vida sí nos angolotea durísimo, durísimo, durísimo. Entonces es como transitarlo en amor y en compañía. Y creo que la depresión lo que hace es meterte a un mundo muy oscuro en donde no encuentras una salida, en donde no hay esa lucecita allá en el fondo del túnel. Es una cueva, no un túnel. Exacto, en donde no hay nada. Todo está oscuro, pierdes como la capacidad de resignificar, pierdes la esperanza, y es cuando entonces esa depresión va creciendo cada vez más y va creciendo cada vez más hasta que se vuelve mucho más oscuro esa cueva y te envuelve y te succiona. Carla, es durísimo, es muy duro. Completamente, Ana. Y en relación a esto que mencionas de la importancia de encontrar un sentido en nuestra vida, yo creo que también es importante hacer conciencia y decir, este sentido de vida no tiene que ser tan soñador y tan grande, ¿no? Porque de repente en esta depresión que se junta con mucha ansiedad, creo yo, pero es que mi sentido de vida, yo tengo que ser el mejor futbolista o la mejor pintora o la mejor... Y es como, no, a ver, esperémonos tantito. Uh-huh. Tu sentido de vida no depende del mañana, depende de a qué propósito le quieres tú y yo dar a nuestro hoy, ¿no? Porque la verdad es, ni siquiera sabemos en esta línea de la vida dónde estamos colocados. Así es. ¿No? O sí, sea, no sabemos si estamos empezando, no sabemos si estamos al final. Entonces, no se trata de estar planeando en decir cómo quiero que me estén recordando todo el tiempo y en esta presión de entonces no estoy haciendo suficiente o no hice suficiente, ¿no? En cualquiera de las dos, sino más bien decir, hoy que me levanto, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿En qué quiero enfocar mi energía? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? ¿A quién valoro? Hoy, ¿qué me podría hacer sentir orgullosa o orgulloso de mí mismo? Y yo creo que en estas mini decisiones, en estos mini hábitos, se va formando el sentido de vida. Claro. Diferente a lo que creemos que es de hacer, cuando yo creo que el sentido de vida es de ser y cómo vivir.
Así es. ¿no? Así es. Pero es confuso, porque este sentido de vida de repente tiene un ego grande y nos presiona por hacer mucho. Cuando hay gente, o sea, hay personas igual de felices e igual de valiosas siendo presidentes, que siendo taqueros, que siendo, o sea, el trabajo que sea, las personas somos igual de valiosas. No depende de lo que hacemos, sino de quién somos y de cómo nos sabemos disfrutar. Y de la actitud que le ponemos ante las cosas, como dice Víctor Frank. O sea, ante algo que ya no puedo cambiar, ante esa situación que ya viví, que ya no puedo cambiar, ante esa pérdida que ya no puedo cambiar, lo único que sí puedo cambiar es la actitud que pongo de cómo voy a vivir esta situación. ¿Cómo lo vivo? De cómo lo voy a vivir. Entonces, como tú bien dices ahorita, cuando suena el despertador y tú dices, ay, no puede ser, otro día, ¿no? A decir, ok, ¿cómo quiero vivir este día? Porque depende de mí cómo lo voy a vivir. ¿Es el mismo día de que ayer? Sí, sí es el mismo día que ayer. ¿Cómo lo voy a vivir? Eso es lo que hace la diferencia, la conciencia que le pongo de cómo hoy quiero afrontar esto que estoy viviendo. Completamente, y además también creo que es importante no caer en justificarnos por un diagnóstico, ¿no? Claro. O sea, inclusive si ya fuimos diagnosticados con un diagnóstico como depresión o cualquier otro, ¿no? Es qué padre que ya llegamos al diagnóstico para poder ser más autocompasivos con nosotros, para ir formando esta cajita de herramientas. Sin embargo, no podemos vivirnos desde esta posición de víctimas todo el tiempo o de ser la etiqueta del diagnóstico. Hay en cualquier diagnóstico requiere muchísima responsabilidad. O sea, tienes esto, bueno, pues ya sabes de qué se trata y ya vamos a partir de qué me hace bien y qué no me hace bien. Y que no vas a tener ganas de pararte de la cama, que no vas a tener ganas de comer, que no vas a sentir hambre, que no vas a querer ir a hacer ejercicio, yo qué sé. Sin embargo, sí hay condiciones que favorecen el sentirte mejor y eso nos toca a cada uno de nosotros. Exactamente, ¿no? O sea, porque sí es muy fácil identificarnos, o sea, es muy fácil decir, bueno, es que tengo depresión. Si tienes depresión, no eres depresión, ¿no? O sea, no todo tú es depresión, tienes depresión y es importante nombrar porque el momento que yo puedo nombrar me ayuda a transformarlo, me ayuda a que yo encuentre como una dirección hacia dónde, cómo puedo abordar esto, quiénes son los especialistas, hacia quién me puedo dirigir y todo. Sin embargo, ya lo que yo hago con eso sí ya depende de mí. Completamente. Sí, es muy importante porque hay una frase que bueno, puede dar muchísimo coraje y todo, y dice, bueno, es que échale ganas. No es una cuestión de echarle ganas si no sabes qué tienes. No es una cuestión de echarle ganas, si estás tirado. Evidentemente tenemos que ser mucho más amorosos y compasivos. ¿Y qué crees? Sí darle, o sea, sí con la voluntad de querer salir. Porque si no existe esa voluntad de querer salir, entonces me convierto, mimetizo en ser la depresión. Completamente. Ajá. Yo siempre les digo como lo imagino, es yendo a una clase de spinning, ¿no? Tú echarle ganas, yo le echo ganas, pero un día hice 21 kilómetros y otro día hice 14, echándole exactamente las mismas ganas. Yo creo que así es un poco el vivir con depresión. Tratar de echarle el 100% de lo que está en nosotros, pero reconocer que va a haber veces en la vida donde vamos a ir más despacio y que eso está bien, ¿no? Y que la vida es así. Tal cual. Entonces, sí depende de echarle ganas, pero no recae en echarle ganas. Hay mucho más y también como en esta responsabilidad de decir, bueno, tengo depresión o estoy viendo que estoy perdiendo la emoción, el placer, ¿qué hago al respecto? Y por eso la importancia de buscar un buen equipo, una buena ayuda, porque quien hace el problema difícilmente va a encontrar la solución al problema, ¿no? Entonces, tratar sí o sí de acercarnos a psicólogos y a psiquiatras y quitar el tabú, porque está esta parte donde los locos van a terapia y los más locos van al psiquiatra. ¿Qué creen? No es cierto. Yo no sé si sea verdad o mentira, igual y les estoy diciendo un chisme, pero cuando era pandemia, una psiquiatra alguna vez me dijo
que estaban más en escasez los medicamentos psiquiátricos que las vacunas contra el COVID. Claro. Sin embargo, poco se habla, ¿no? Entonces yo pienso, estaban agotadas, pero ¿qué tanto nos platica nuestro sistema que se medican? Claro. No, o sea, hay que romper tabú y más bien normalicemos que a veces nos sentimos a nuestro 100 y a veces no. Claro. Y la salud mental es como la salud, o sea, te duele o sea, estás enfermo del corazón, pues vas al cardiólogo y te dan una pastillita para el corazón. Lo mismo pasa con el tema de la salud mental, o sea, hay veces que no estamos y que hay ciertos factores o ciertas situaciones que nos desequilibran los químicos y, bueno, pues baja al psiquiatra y te tomas una pastillita y te acompañas de un psicoterapeuta para poder resignificar la historia, porque no es lo que sucedió, sino lo que yo me cuento que sucedió. Exacto. ¿Sí? Y eso es parte de la depresión. A veces la depresión es como toda esta historia que yo me estoy contando, que viví y todo. Entonces hay que aprender a contarnos nuestra historia desde otro lugar, con herramientas distintas para resignificarla y entonces poder tener más recursos internos para salir de las cosas. Y el hecho de lo que decíamos ahorita, Car, de échale ganas, no es una cuestión de solo echarle ganas. O sea, es una cuestión de acompañamiento psiquiátrico, es una cuestión de acompañamiento psicológico, es una cuestión, bueno, depende de la gravedad, hay depresiones que no necesitan medicación tanto, pero sí, sí un acompañamiento psicológico. Hacer ejercicio. La alimentación, oigan, hoy en día la alimentación está súper, o sea, el 80% de la serotonina se almacena en nuestros intestinos. ¿Qué significa esto? Por eso cuando hacemos un coraje o cuando tenemos miedo, ¡pum!, vas al baño. Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos neurotransmisores, especialmente la serotonina, que es la principal para la depresión, se almacena en el intestino. Entonces, hay alimentos que no nos favorecen para una buena salud mental, porque hoy se sabe que tenemos 3 cerebros. Que todo el mundo conoce, el corazón y el intestino. Entonces, para que nosotros podamos tener una buena salud mental, estos 3 tienen que estar alineados. Tienen que estar en salud también. Entonces, es muy importante también hacerle caso a nuestro cuerpo emocional, porque nada más le hacemos caso a nuestro cuerpo físico o biológico o lo que sea, y no le ponemos tanta atención a la salud mental. Qué importante esto que dices, porque pues al final lo que no expresamos cuando no pedimos ayuda porque hay mucho tabú o porque nos avergüenza, si nos tardamos, el cuerpo empieza a cobrar factura. Así es. Y hay un sinfín de pacientes que nos llegan a nosotras al consultorio porque empezaron con problemas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? O sea, que empezaron con algún tipo de somatización y al final más bien son malestares, o sea, esto que decías tú, si yo no como, estoy el famoso hungry. Ajá. No es que esté hungry, es que mi cuerpo es tan increíble que está haciendo todo lo posible y picándole todos los botoncitos para que yo me active y para que yo le haga caso, ¿no? O sea, sí es una cosa muy impresionante. Y por otro lado, a mí también me gustaría mencionarles que la depresión en niños y en adultos se ve de manera muy diferente. Y eso vale la pena tenerlo presente, sobre todo si somos papás. ¿Por qué? Generalmente asociamos la depresión como a esta tristeza, a esta falta de ganas, pero recordemos que los niños no tienen habilidades, o sea, no tienen estas habilidades emocionales, no le pueden poner palabras a lo que sienten. Si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, a ellos mucho más. Entonces, al igual que un bebé cuando siente cualquier tipo de disconfort, hambre, pañal, lo que sea, llora y grita, ¿no? Un niño, cuando algo le duele en su corazón, cuando un niño algo le duele en su alma, generalmente se comporta bastante insoportable, ¿no? Entonces, o muy complaciente. sí. Entonces, estos niños, pero sobre todo en esta cuestión de irritabilidad, ¿no? Estos niños que pasan por ser los latosos, los problemáticos y que todo el tiempo pero es que no se porta bien y nos vamos a las consecuencias. Mamá, papá, tu hijo no necesita una consecuencia, necesita que te acerques a él, ¿no? Un poquito más de presencia, un poquito más sobre todo de conexión. Hay que preguntarnos
O sea, no el por qué lo está haciendo, sino otra vez, ¿para qué está gritando? Y un cerebro no distingue de atención positiva y de atención negativa. Entonces, si es un niño que portándose bien, no lo voltean a ver porque es muy funcional y muy cómodo para toda su redonda, posiblemente portándose mal, aunque sea a gritos, lo vamos a voltear a ver. Y entonces estamos formando como hay un patrón que no está padre, pero lo que hay detrás de esos gritos y detrás de esa irritabilidad es necesito compañía, necesito amor, me quiero sentir parte de esta familia porque tenga los papás que tenga, ese chiquito admira a su mamá, a su papá, son sus superhéroes, pero se está sintiendo lejano. Y más presencia para tener menos consecuencias. Así es. ¿No? Y una de las cosas que es muy paradójico, ¿no? Es, hace algo el niño, hablando de un niño, y lo que hacemos es castigarlo. O sea, bueno, entonces ahora no vas a ir a la fiesta de fulanito. Cuando una de las cosas que está súper comprobado que la depresión está muy relacionada al aislamiento. O sea, entonces o sea, nosotros nos sanamos a través de la mirada del otro. El vínculo traumático, el trauma se repara a través de una presencia amorosa. Entonces, el hecho de que nosotros aislemos a nuestros hijos porque se portaron mal, no, yo no voy nada de acuerdo con eso porque pudiera estar detonando también como la depresión. De hecho, una de las cosas que más pasaron en la pandemia y las depresiones, o sea, en la pandemia hubo un boom impresionante de depresión y de ansiedad durísimo, justo por el aislamiento, ¿no? Entonces, a lo que los invitamos también a ustedes es a empezar a tener vínculos más sanos, relacionarse, no aislarse, salir a la naturaleza. La naturaleza te ayuda a conectar con tu ser espiritual, a reconectarte con la vida, hablar de tus emociones. Creo que esos son los mensajes que yo daría a nuestra audiencia y, por supuesto, el autoconocimiento. ¿Cuál sería tu mensaje, Kat? Yo pensando un poco más en los niños, ¿no? Me encantaría decirle a los papás que papá y mamá que abren en la mesa, que se equivocan, que la pasan mal, que tienen días muy buenos y días muy malos, le regalan a sus hijos muchísima paz. ¿Por qué? Porque yo creo que de lo más difícil de tener depresión es creerle a nuestros pensamientos. O sea, tener depresión es estar escuchando voces terroríficas todo el tiempo y sentir que nunca van a parar, ¿no? Y cada vez nos van diciendo más cosas y más dolorosas. Entonces, si nosotros desde chiquitos les enseñamos a nuestros hijos que tenemos estas dos voces, una que nos echa porras y una que nos tira o nos mete a la cueva, es decir, siempre puede ganar la voz positiva, la voz que nos anima y siempre va a estar activa en diferentes momentos la otra voz que nos diga cosas feas, pero es temporal. O sea, porque cuando tenemos depresión cuesta mucho trabajo entender que todo pasa. Sentimos que hay mucha permanencia, que el dolor es infinito y que por eso ya no podemos más. Cuando en realidad nuestro sistema nervioso se vuelve a acomodar, ¿no? O sea, ningún dolor, ninguna situación, tanto buena, tanto positiva como dolorosa, es permanente. Entonces, hablen con sus hijos de su estado emocional y visibilicen sus errores, porque no hay nada peor que vivir con esta sensación de ¿qué me pasa a mí? ¿Qué tengo de malo? ¿No? De inadecuado, cuando en realidad más bien el dolor está en todos, pero nos asusta visibilizarlo, nos asusta demostrárselo al de enfrente, ¿no? Ser vulnerables. Creo que, como siempre lo he dicho, la vulnerabilidad es la puerta hacia el amor y el amor es lo que combate al dolor. Así es que, pues bueno, se nos acaba el tiempo rapidísimo. Yo pudiera estar hablando horas de esto contigo porque disfruto mucho de esto. Y espero que este episodio les
les ayude un poquito a tener un poquito más de claridad, como un poquito más de información. Y si sabes de alguien que esté pasando por un proceso de depresión, compártele este episodio, platica con él, acércate. La presencia es lo que cura el alma. Eso es lo que necesitamos, toda una presencia amorosa y sobre todo también de nuestra propia presencia amorosa con nosotros mismos. Gracias a todos los que nos están escuchando. No se pierdan nuestro siguiente episodio en donde vamos a tener a un especialista hablando padrísimo sobre el tema de depresión. Sí, ese es nuestro psiquiatra Cristian y nos va a acompañar en un episodio padrísimo con un abordaje desde el lado psiquiátrico. Carla, muchas gracias. Gracias por este momento y besos a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Siempre es padrísimo platicar contigo. Gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, cualquier duda que tengan, escríbanos. Y si alguien necesita información sobre consultas, ya sea de psicoterapeutas o de psiquiatra, cualquier duda relacionada a la depresión o algún otro trastorno o necesidad que tengan, acérquense. No tienen por qué vivirlo a solas. Los esperamos y gracias por escucharnos. Bye, gracias.